Del dicho al hecho, yo aprovecho cada día las bendiciones de Dios para mi vida. Del dicho al hecho, yo aprovecho cada día las bendiciones de Dios para... Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Del dicho al hecho. Aquí estamos como siempre y les queremos saludar. Alba Gómez, su amiga, para servirle todas las veces que sean necesarias. Su amigo Juan Muñoz, para servirle como siempre. Muy contenta de estar con ustedes, chicos, en este nuevo programa. Julieta Mosquera para servirles. Qué rico poder reunirnos y saber que usted está allá atento a lo que tenemos hoy, porque efectivamente acá siempre aprendemos y salimos con una bendición. El tema del día de hoy lo trae nuestra querida Albita y tiene por nombre... Creer en Dios o creerle a Dios. O sea que hay diferencia. Claro que sí, hay una diferencia muy grande. Vamos a verlo. ¿De qué se trata, mi querida Albita? Por ejemplo, creer en la existencia de Dios es una cosa totalmente diferente a creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿sabes que había una vez un diálogo, así como nosotros, de un astronauta con un neurocirujano? De paso, eran dos personas, dos profesionales muy reconocidos. Entonces ellos se encontraban en ese dilema de que Dios existe, Dios no existe. Entonces el astronauta le dice, ¿sabes qué? He viajado muchas veces al espacio y en todas las veces que he viajado al espacio nunca he visto a Dios. Es más, ni siquiera un ángel se me ha presentado. Entonces yo creo firmemente que Dios no existe, dice el astronauta. Entonces, el neurocirujano, que era un cristiano, alguien que creía en Dios, se queda muy pensativo y buscando ahí algo que pueda decirle. Y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo años en mi profesión, años en esta rama de la neurocirugía y he operado a cientos de personas. Y sabes que las muchas veces que he operado y me ha tocado abrir un cráneo y abrir un cerebro y revisar cada neurona, nunca he encontrado un pensamiento. Entonces, Dios es así. Tú sabes que tienes pensamientos porque piensas a cada instante y sabes que Dios existe porque es tan visible que se manifiesta a través de la creación. Entonces, esa es una gran diferencia en el punto. Dios es real. Tan real como el aire que tú y yo respiramos, que no lo vemos, pero que sabemos que por él podemos transmitir de nuestra nariz a nuestros pulmones oxígeno y seguir con vida. Entonces, Dios sí existe, pero existe un gran puente entre crees que Dios existe y crees en lo que Él dice. Así es, y me gusta esta ilustración que ha traído Albita, porque efectivamente hay muchos pensamientos que hablan acerca de si Dios existe, no existe, pero la Biblia dice que toda la creación da cuenta de su gloria. Y es que solamente basta ver cuando el sol está reluciente o cuando hay una gran lluvia o cuando simplemente ves un árbol, unas flores hermosas y te das cuenta que el creador tiene que ser un ser tremendamente maravilloso, creativo, glorioso, para poder poner tanto color y tanta diversidad y tanto amor en cada detalle que nuestros ojos pueden ver. Claro que sí. Y existe una diferencia entre creer que Dios existe y creerle a Dios, porque la Biblia dice en Santiago 2 que aún los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. Entonces, que Dios existe es evidente, no hay duda alguna. Pero el punto es que tú y yo tenemos que dar un paso más que eso. Es correcto. Dejar de solamente, sí, es verdad, Dios existe. Tiene que existir un ser supremo que ha creado todo, porque la creación no sale de una explosión, ni salimos de los monos. Tiene que haber un ser superior a nosotros que cree todo esto, que es magnífico. Tiene que haber alguien mayor, alguien magnífico y todopoderoso capaz de crearlo. Pero el punto es que pases de ese sí creo que Dios existe, en sí le creo a Dios. Sí creo que Él me diseñó con un plan, creo que Él me diseñó con un propósito y creo que Él vino a esta tierra, que envió a su Hijo por mí para salvarme y para que hoy tenga vida eterna. Entonces ese es un gran paso entre sí creo y sí le creo a Dios.
Creo que este tema es muy apropiado porque te va a enseñar entonces dónde está tu creencia, dónde está tu fe. Si crees que Dios existe o si le crees a ese Dios maravilloso y grandioso que tú existes. Así que creo que es muy oportuno que te quedes a lo largo de lo que vamos a desarrollar, porque seguramente vas a salir con una idea clara de si efectivamente estás creyendo. ¿Sí o no, Juanito? Efectivamente. Hay un tremendo abismo, ¿verdad? Si hacemos una encuesta, vamos a darnos cuenta de que un altísimo porcentaje, la gente sí le cree a Dios. Sí le cree a Dios, saben que hay un Sí ser cree en supremo. Dios, sí cree que Dios existe. Sí, sí, por supuesto, no hay ninguna duda de eso. Pero cuando ya le preguntamos si están dispuestos a poner las manos sobre el fuego por alguna palabra que Dios ha dado, estoy seguro que ya tienen temor, ya viene la duda. Ya ahí sí terminó esa confianza, porque ya no le creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay una gran diferencia. Claro, como, sí, yo creo que Dios existe. Y su palabra dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece, sí, pero es que no puedo hacer eso. Entonces, si crees que existe, también debes creer que su palabra es real. Y que si su palabra dice que todo lo puedes, en Él, todo lo puedes. Entonces, esa es la gran diferencia. Creerle a Él y creer que Él existe. Entonces son dos cosas muy interesantes y que rompen una estructura, porque allá afuera el 99% cree que Dios existe, pero es tan difícil creer en cada una de sus palabras. Claro, eso es correcto. Hay muchas personas que creen en la existencia de Dios, pero no le creen o no le obedecen tampoco, porque si ya no le crees a Dios, entonces no le vas a obedecer. Nada más crees en Él, y lo importante es que podamos, todos me están viendo. Sí. Ya lo pusimos nerviosa, Julietita. Ok, entonces, tenemos que pasar de ese creer que en la existencia de Dios a creerle a Él, a creerle sus promesas, a creer en su palabra y con eso obedecerle. Entonces eso va haciendo la diferencia en nuestras vidas. Julietita, tú has dicho algo muy importante, y es que hay que dar el paso, y efectivamente quiero que no se angustie pensando, uy, ¿y será que efectivamente no le creo? Y mire, todo esto es un proceso que se va a ir dando en la medida en la que usted le busque. ¿Por qué? Ahora que yo leo los evangelios me doy cuenta que los discípulos que estuvieron con Él, caminaron con Él, vieron milagros, prodigios, maravillas, ellos aún dudaban, y dice la Biblia que sus corazones estaban endurecidos. Entonces no te preocupes si de repente ya llevas leyendo la Biblia algún tiempo, escuchando el programa del Dicho al Hecho algún tiempo, y todavía no tienes una fe que puede sustentar esa confianza. No, va a ser un proceso, y en la medida en que lo conoces más a ese Jesús que vino a entregar su vida por amor de ti, por amor de nosotros, entonces ese Cristo va a tomar lugar en nuestro ser y va a comenzar a hacer cambios necesarios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, y es a mayor medida del conocimiento de Él. Entonces hoy vamos a invitarte a desarrollar esa fe y esa confianza, entregándonos a Él y haciéndole saber: Señor, soy un pobre de espíritu, no tengo aún la capacidad, pero quiero, enséñame, y Dios lo va a hacer. Por eso no te queremos desanimar, más bien queremos introducirte a través de la puerta que es Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces aquí está la puerta, entramos por ella diciendo: hago un intercambio, mi vida, hasta la que hoy he llevado, por tu vida. Y entonces al entrar por esa puerta, la Biblia dice que hay que creer con nuestro corazón y declararlo con nuestra voz, con nuestra palabra, ¿verdad? Con la boca. Esos dos requisitos son necesarios para entrar a la puerta, y de ahí comienza un proceso que nos va a llevar a mayor medida de fe. Claro que sí. La Biblia en Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es que cuando tienes fe y le crees a Dios, esa fe afecta la conducta de la persona. Totalmente. Afecta las actitudes de las personas.
afecta su ambiente, su entorno, y también produce consigo buenas obras. Entonces, cada que alguien decide creer en lo que Dios nos dice a través de su palabra, trae consigo un resultado gigantesco, que es buena obra. Y no vamos a hablar que buena obra es solamente darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. No, buenas obras es practicar el evangelio, es llevar el evangelio a mi casa para que mi casa también sea salva, es mostrar un antes y un después, de manera que la gente crea, no por palabras, sino por hechos, por testimonio, que Dios es real. Es un gran desafío creerle a Dios, porque lleva consigo el que su palabra se haga viva y efectiva en cada uno de nosotros. Entonces, este es el caso de alguien que a mí me apasiona muchísimo, y es del apóstol Pablo. Uno de mis personajes preferidos de la Biblia después de Jesús, claro. ¿Sabían ustedes que Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, fue un hombre entendido, con un conocimiento enriquecido? Un hombre que probablemente, y que quizás así fue, era un hombre religioso y que creía a Dios a su manera. ¿Cómo es que a su manera? Sí, yo creo que Dios existe, pero lo acomodo a mi manera de vivir. Entonces, ahí vemos un estilo de vida, Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, porque él decía que los cristianos vivían totalmente distorsionados a las cosas del Señor. Entonces, él era un perseguidor, alguien que oprimía y acosaba y aún asesinaba a los propios cristianos. Entonces, fue un hombre que creía que Dios existía. Pero la diferencia es que cuando Dios habla a su vida, así como Dios viene a hablarte hoy, existe una transformación de vida. Porque cuando ya crees a la palabra que Dios habla, trae consigo un cambio, trae consigo una transformación y trae consigo algo diferente en la vida de la persona. O sea, Albita, que hay una evidencia, la gente lo nota. Y obviamente tú te das cuenta que eres diferente en tu manera de ser, de pensar, de vivir. Porque una vez que te encuentras con Jesús, tu vida nunca más puede ser igual. Porque aunque te ama como estás, sin lugar a dudas, así lo dice la Biblia, nunca te va a dejar como estás. Él tiene una mejor versión de ti. Y esa mejor versión no va a llegar sino justamente en esa comunión con Él. Porque al relacionarte con Él, Él va a comenzar a hacer una transferencia del amor que es Él en ti. Y cuando el amor entra a tu vida, lo cambia todo. Y de esa manera es como las personas que están alrededor dicen, ¿pero qué te pasó? Claro, porque es evidente que hay un cambio, que hay una manera de pensar, de actuar diferente. Y eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios, que siempre tiene algo que dar, que compartir, porque es un ser diferente, que lo hizo la persona de Jesús cuando vino a tu vida y a tu corazón. Así es. Estaba analizando y pensando el tema de este programa, y hay muchos ejemplos que la Biblia enseña y que realmente desafían nuestra fe, y que es la parte difícil, que es creerle a Dios. Porque Jesús dijo que si quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Bueno, ¿le creemos a Jesús? Sí. ¿Creemos que existe Jesús? Sí. Pero ¿le creemos que tomando la cruz y seguirle se convertiría uno en un verdadero discípulo? Claro que sí. Pero ¿qué infringe eso? Que yo debo estar dispuesto a morir a mí mismo, a morir a mi propio yo, a morir en mis propios deleites, a morir a mi propio orgullo, a despojarme de ese yoísmo. Entonces, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Si realmente creo que Jesús me promete algo tremendo, ¿lo estoy dispuesto a hacer? Sí, y no está de más es difícil anotar esto que acaba de decir. Probablemente muchos dicen, sí, yo voy a construir una cruz de madera y voy a decidir creerle a Dios. Cuando el Señor habla de tomar la cruz, no habla de algo físico, sino de una entrega. Habla de un desprendimiento de lo que yo quiero por hacer lo que Él quiere. Entonces es una total transformación lo que el Señor pide en nuestras vidas. Entonces, para pasar del creo que Dios existe a yo le creo a Él, necesitamos algo, y es escuchar su palabra,
recibirla y decidir dar el paso de aceptarlo en nuestra vida. Porque es cierto, es solo por el Espíritu Santo que cada uno de nosotros hemos sido convencidos de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Entonces, para que pasemos todos, inclusive tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, decir, sí, quiero dejar de decir, creo en Dios y quiero vivir lo que los demás viven, una fe inquebrantable, una fe inmovible, yo decir, no, a pesar que pasen las tribulaciones más grandes, yo le creo a Dios. Lo que necesitas es recibirlo a Él, para que por medio del Espíritu Santo, que inmediatamente viene a morar en ti, sea efectiva la palabra en tu vida. Qué buena palabra que estamos recibiendo hoy en este programa. Vamos a volver en el siguiente bloque con más de esto. Bienvenidos a tu segundo bloque de tu programa Del Dicho al Hecho, y queremos recordarte que ahora nuestro programa no solo está en la radio, chicos, sino que estamos también en YouTube. Estamos saliendo por YouTube. Búscanos ahí, suscríbete. ¿Cómo nos puedes encontrar? Bueno, simplemente búscanos como Del Dicho al Hecho, ahí nos vas a encontrar. Y puedes darle al botón de suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise cuando nosotros hagamos un nuevo video. Aquí, ahí, en ese botón que está ahí dale clic. Y bueno, también nos encuentras en la radio, por la 103.9 FM, también en nuestras redes sociales, en Instagram como Del Dicho al Hecho y en Facebook también. Así que ve por ahí, déjanos tu comentario, cuéntanos desde dónde nos escuchas o desde dónde nos ves también. Y aprovechamos para darle nuestras cuentas para que entren, nos pongan saluditos, mensajes, sugerencias de programas que quieren que tratemos, y con mucho gusto así lo vamos a hacer. Estoy en el Instagram como jenny.carvajal. ¿Usted, Julietita? Me encuentras como Julieta Mosquera en Facebook y en Instagram también. Y también como Heladería Juliet. Ah, sí. Gracias. Por favor, pueden ir Heladería y pasar a tomar un rico heladito. Así es. Una cuña comercial es esa. ¿Cuáles las redes de ustedes, chicos? ¿No las quieren compartir? Bueno, Alba Gómez. en el Facebook como Juan Alfredo Muñoz Cabello. Muy bien. Muy bien. Soy internado, les gustan, les encantan las redes sociales. ¿En serio? Y aprovechamos y damos gracias a nuestro querido Charlie, que está siempre apoyándonos acá en la producción, sube, baja, corre, graba, filma, de todo. Y él está en las redes como... Uy, él sí le da duro, Charlín Valle. Ajá, Así, ¿verdad? ajá. Charlín Valle Oficial. Ok. Este es su Conocido Instagram, por el muchos youtuber y como todo. Coquito. Ah, no sabía yo, me estoy enterando. Bueno, Claro en todo que caso, sí. gracias Charlie por toda la labor que realizas. Estamos muy agradecidos con tu apoyo. Continuamos con el tema que trajo el día de hoy Albita, y Estamos viendo sobre si creemos en Dios o si le creemos a Dios. Entonces, quiero hacerte la pregunta, ¿tú le crees o le crees a Dios o crees en Él nada más? Ponnos ahí en el comentario ahí abajo y te estaremos leyendo. Y es que cómo pasas de que ya hemos hablado mucho de cuál es la diferencia, y cómo pasas de solamente creer en un Dios que existe, que gobierna en algún lado del universo, a creerle a un Dios vivo, real, que dejó la palabra, la Biblia, que envió a su Hijo Jesús, que caminó por la tierra Jesús, y que es hijo de Él, que murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Cómo es entonces para pasar de solamente creer en Él a creerle a Él? Bueno, sencillo, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces la fe Dios nos ha dado fe, pero la fe es algo que también crece en nosotros, que la fe va a venir también y viene por la palabra de Dios. Entonces es importante que empecemos a buscar su palabra para poder creerle a Él. Entonces, porque no puedo creerle a Dios si no lo conozco, no puedo tratar de creerle y solamente escuchando lo que otros dicen de Dios, sino más bien yo mismo yendo a la palabra y ver qué Dios dice que Él tiene para mí, sus promesas, muchas cosas. Es toda una travesía muy linda ir a la palabra, y entonces esa fe va a ir creciendo en nosotros. Es increíble, porque es impresionante, porque a pesar de que nosotros digamos, uy, pero no tengo fe, pero no sé cómo hacer y no creo y todo, pero hasta que tú empiezas a leer la palabra y te encuentras tú mismo con la palabra, a leerla, tu fe
sin que nadie haga algo más, tu fe va a crecer en Dios, tu fe va a crecer en la persona de Jesús, y tú lo vas a conocer mucho más, y entonces vas a crecer mucho y vas a creerle. Entonces mi invitación es que te pongas a leer tu palabra. Está la Biblia, que bueno, hay distintas, no importa cuál. Hay tantos métodos que definitivamente todo te sirve. Tu smartphone, ahí está también la Biblia, que puedes escucharla, leerla y tal. Así es, Sí. entonces te animamos a que busques su palabra, y en la palabra dice también que en su palabra y en Él tenemos vida eterna, así que necesitamos ir a su palabra, tener esperanza de ahí, Dios nos da sabiduría a través de su palabra, y para cada área de nuestra vida, para cada Sí. área, para tu familia, en las finanzas, para todo. Entonces necesitamos de su palabra para poder crecer en fe, en el conocimiento de nuestro Dios. Así es, el mismo Jesús, cuando tomó forma de hombre, siendo 100% hombre, 100% Dios, pero como humano, Él desde muy niño, Él se instruía en la palabra. Él estaba leyendo las Escrituras y estaba informándose de la voluntad del Padre. Él comenzó, él mismo tuvo que descubrir quién era. Y una vez cuando descubrió quién era, supo a qué propósito estuvo sobre esta tierra, ese mismo Jesús tuvo que someterse a la obediencia al Padre. El mismo Jesús tuvo que creerle al Padre. Y parece loco, pero Jesús, todo lo que hizo a lo largo de toda su niñez, su adolescencia y su ministerio, lo hizo en obediencia al Padre. En otras palabras, le creyó al Padre, y cada milagro que hizo, cada enseñanza que hizo con los discípulos, cada multiplicación, cada milagro financiero, cada milagro de sanidad, todo lo que hizo sobrenaturalmente, y todos sus milagros los hizo no porque Él le dio la gana de hacerlo, sino que fueron instrucciones del Padre. Fueron instrucciones del Padre, y todo lo que hizo, hasta el mismo sufrimiento, fue por instrucción del Padre. Y al punto de que cumplió su propósito de llegar a la cruz, fue una instrucción del Padre. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque le creyó. Claro, creía en su Padre que existía, pero le creía lo que Él estaba diciendo, sus instrucciones. El ejemplo de obediencia, Al porque máximo. tal cual Él decía, no hago nada que no vea hacer al Padre. Y yo creo que a nosotros nos corresponde aprender de esa obediencia, porque como seres humanos, nuestra carne no está precisamente en el deseo de obedecer y de someternos. Generalmente nosotros tenemos implícito orgullo, egoísmo, y esas son cosas que obstruyen el crecimiento en la fe. Por eso voy a hacer una recomendación que particularmente la hago porque me interesa conocerlo más, crecer en la fe y obedecerlo. Es el no callarnos cuando sabemos que en nuestro corazón, que la Biblia lo advierte y dice que el corazón del hombre es malvado y perverso más que todas las cosas, y usted se da cuenta, en mí no hay deseo de someterme, en mí no hay deseo de obedecer, el poder confesar mi realidad y decir, Señor, en realidad yo no tengo deseos de leer la Biblia, pero yo sé que te necesito y yo quiero que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad para poder conocerte más, aprender de ti. Y créame que cuando Él ve un corazón que se constricta, que se humilla, Él dice que no lo desprecia. Usted está hablando lo cierto, usted no se está inventando algo como un religioso, que es aquella persona que se quiere poner de ejemplo y decir, no, Señor, yo te amo, cuenta conmigo para siempre, yo te voy a obedecer, porque si en realidad eso no está viviéndolo, no puede decir, porque antes de que la palabra esté en la boca, dice la Biblia, es que Él ya la conoce toda. O sea que no se vale engañar ni engañarnos. Yo prefiero decir, esta es mi realidad y te necesito. ¿Sabe? La Biblia dice que a los pobres de espíritu van a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque estás confesando tu realidad. Y nuestra realidad como seres humanos es que sí somos necesitados.
Entonces no vale que me invente y diga cosas que no siento, sino que voy a decir mi verdad. Señor, en mí no está obedecer, en mí no está el someterme, pero quiero, porque estoy entendiendo que te necesito. Y créame que Dios es grandioso, glorioso, maravilloso y te va a dar ese deseo. Lo digo porque cuando tú vas a leer la Biblia, tú dices, pero es que no entiendo nada. Chévere, es verdad, te entiendo y lo comparto porque he estado en esa situación. Entonces le digo, Señor, leo y créeme, hasta me da sueño cuando así me pasaba. Pero me di cuenta que Él ponía en mí el entendimiento, porque la Biblia es espiritual, no es un libro que solamente que puedes analizarlo científicamente solo o por el intelecto. No, es espiritual. La Biblia dice que es inspiración divina, y también dice que lo espiritual solo se discierne espiritualmente. Entonces Él te va a dar ese deseo y vas a comenzar a entender, te va a poner hambre, y cuando te des cuenta vas a querer solo leer, porque hay más, y te va a causar deleite, y ese deleite es el que va a cambiar tu manera de pensar, de sentir, de ser. Así que no se me desesperen. Hemos estado ahí, ¿verdad, Lita? Es verdad, Jenny. Estoy de acuerdo contigo. Lita, estoy de acuerdo contigo porque a veces nos asustamos y pensamos, chuta, pero si tengo que ponerme a leer la Biblia y a mí no me gusta leer. O dicen, pero es imposible que de mí nazca ese deseo. Pero es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros. Así que nada más usted póngase en sus manos que Él lo va a hacer. Claro, y cómo creer en Dios si no conocemos su voluntad, cómo no conocemos su palabra, cómo puedo creer en Dios si estoy enferma y no conozco su palabra, pero creo en Dios porque conozco su palabra, y a pesar de que esté enferma, sé que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, cada vez que conoces la palabra y que el Espíritu Santo te muestra, te revela la voluntad del Padre para tu vida, entonces es en esos momentos, únicamente en esos momentos, que comienzas a actuar diferente, y que la fe trae consigo aquella transformación, aquel cambio de conducta, aquel cambio de vocabulario, aquel afecto que antes era escaso, ahora es abundante, aquella paciencia y tolerancia que tienes y que antes no la tenías. Todo lo que produce la palabra a través de creer en Dios. Entonces, lo único que tú y yo necesitamos para una transformación de vida es renovar nuestro entendimiento. Y ese entendimiento es renovado cuando conocemos más de Dios, cuando conocemos su voluntad para nuestras vidas, cuando entiendo cuál es el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hay que renovar el entendimiento, y es conociendo su voluntad, dejando de hacer la mía para que se haga efectiva la voluntad del Padre en mi vida. Dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando conoces cuál es la voluntad de Dios, aunque tu cuerpo gima por consumir alcohol, aunque tu cuerpo gima por tener sexo ilícito, totalmente ilícito o totalmente libre y desbaratado, entonces aunque tu cuerpo esté gimiendo por seguir consumiendo alcohol, algún tipo de sustancia que te dañe, que te lastime, y que a pesar de que entiendes, mira, muchos, a pesar de que entienden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, luchan cada día porque su cuerpo gime por seguir teniendo sexo prohibido, así, adulterando, fornicando y haciendo un montón de cosas, queriendo seguir teniendo ansiedades por el alcohol, y aún por seguir viendo televisión, por seguir durmiendo. Tu cuerpo va a gemir por todas estas cosas. Y lo único que te va a ayudar para abandonar y para traer una libertad plena es que tú conozcas al Padre, que tú conozcas la voluntad de Él, y que por medio de su palabra el Señor traiga paz, que el Señor traiga gozo y sea esa fortaleza inquebrantable en esos momentos de ansiedad. Porque has sido diseñado para vivir en un cuerpo, pero tú y yo hemos sido diseñados para ser seres espirituales habitando dentro de un estuche que se llama cuerpo, para que tu espíritu gobierne el alma y para que tu espíritu
tome control también sobre tu cuerpo. Entonces, cuando comienzas a alimentarte de cosas espirituales como la palabra de Dios, como vivir en oración, decía Jenny, hablando lo que eres. Mira, tú y yo no podemos mentirle a Dios, no podemos decirle, Señor, estoy sonriendo cuando verdaderamente estoy llorando. Señor, no tengo hambre cuando verdaderamente el estómago hasta te hace como un león. Entonces tú y yo no podemos mentirle a Dios. Entonces esas cosas espirituales son las que van a producir que tu espíritu tome el puesto que le corresponde, dejarse gobernar por el Espíritu Santo de Dios, y que tu espíritu gobierne tu alma y tu cuerpo, y dejarás de ser una persona emocional, dejarás de ser una persona conocida normalmente como carnal. Entonces vas a ver cambios, porque esa fe de alimentarse, esa fe de creer, de buscar su voluntad, de buscar mi identidad en la palabra de Dios, va a traer consigo obras, buenas obras, transformación de vida, transformación de hogares, transformaciones económicas, todo lo que tú te puedes imaginar para bien trae consigo el obedecer a Dios. O sea, que no es independiente de Él, es de la mano de Él, por Él y para Él. ¿Por qué voy a hacer esta aclaración? Porque las religiones siempre te llevan a hacer cosas para agradar a Dios en tus fuerzas. Y eso es lo que no queremos. Generalmente te dan una lista de cosas que debes hacer y que no debes hacer. Y en realidad es frustrante, porque es poner una carga tan pesada que tú no puedes llevar, ni aún la persona que te la manda la puede llevar. Pero la Biblia dice que Jesús hizo mención diciendo, porque mi carga es fácil y ligero mi yugo. Entonces vamos a ir aquí, que cuando tú te estás moviendo en lo espiritual, en el conocimiento de Cristo, es a mayor Cristo en ti, que se comienza a absorber la imperfección, la maldad, el pecado. Y esta parte es la que te hace fluir en una gracia que tú te das cuenta que no eres tú. ¿Qué pasa? Si a alguien que se está drogando le dices hoy, pero es que no te drogues más, y de repente vas a una iglesia y comienzas a esforzarte y lo haces, pero lo haces para que la gente vea que tú estás cambiando, pero en realidad dentro de ti, tu cuerpo, como dice Albita, grita por hacer otra cosa. Es porque tu cuerpo no se está alimentando de Él, y cuando Él está produciendo en ti esa hambre y esa necesidad, es lo que va absorbiendo el mal. Por eso hay mucha gente que está predicando cosas que no vive. Está hablando de cosas que en realidad no está viviendo ni fluyendo. Y entonces está diciéndote, haz esto que yo no puedo hacer, pero que la religión lo demanda. Y como acá en esta congregación solamente vienen los santos y los perfectos, entonces tú no puedes ser parte. Y eso es lo que no queremos hacer. Queremos decirte que esto es una vida en el Espíritu, que solamente es posible cuando quieres conocer a Cristo, que es el santo. Dice, sean santos como yo soy santo. Él jamás pediría algo que nosotros no podemos hacer. Así que te invitamos a que conozcas a ese Dios vivo y que le puedas creer a Él, porque Él es el que te habita. El tiempo se nos ha acabado, ya Charlie no sabe cómo hacernos tijera, pero en todo caso queremos decirte que estamos felices de compartir contigo, que queremos que sigas siempre acá junto a nosotros, y que lleves este tema que has escuchado del dicho al hecho.